Bueno, pues vamos en hora después de el parón del café para seguir cogiendo energía. Y bueno, tenemos hoy la suerte de contar con Carlos Fernández Viadero y Miguel Ángel Martínez Antón, que, bueno, la verdad es que son de la casa, como digo yo. Son médicos que tenemos muchísima relación, un trato muy cercano en nuestro día a día, la verdad. O sea que muchísimas gracias por estar aquí hoy en nuestras jornadas, que son muy importantes para todo el equipo de Fundación San Cándido. Bueno, pues antes de que empezar su ponencia, quiero hacer una presentación como tiene que ser, ¿no? No merecen menos. Bueno, pues Carlos, como os decía, es geriatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y también, bueno, pues es investigador del IDIVAL. Miguel Ángel, pues lleva en ejercicio de la profesión de psiquiatría desde 1991. También es el coordinador del programa de psicogeriatría de Valdecilla desde el 2020 y aparte también es tutor docente de los médicos residentes de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Aparte de esto, ellos no lo saben, pero como les digo yo, tienen otra profesión, que son bomberos. Ellos apagan los fuegos de todas las alteraciones conductuales, ¿verdad?, de todas las residencias, porque la verdad es que sin ellos, en nuestro día a día, a la hora por parte de mis compañeras y de los departamentos de psicología, por parte del equipo de enfermería también, siempre están dispuestos a ayudarnos. Nunca hay un no por ninguna de ambas partes y eso de verdad es de agradeceros. Así que mejor sitio que este, imposible, para agradeceros siempre vuestra colaboración. Y bueno, pues Carlos, te cedo el turno y empezamos. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación San Cándido, a la dirección y al personal la invitación que nos ha hecho para venir aquí a hablar del programa Psicogeriatría, que se centrará más el doctor Martínez Antón, y yo que hablaré más de aspectos generales del envejecimiento, aunque posiblemente también comentemos algún dato, ¿no? Vale. Lo primero que tenemos que analizar es el envejecimiento. El envejecimiento desde múltiples puntos de vista, ¿no? No vamos a meternos en los aspectos biológicos porque creo que no es el lugar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el envejecimiento no es una foto fija, sino que es un proceso. Es un vídeo realmente. Un proceso que es universal, que es continuo y que es heterogéneo. Es universal porque todos los seres vivos envejecen. Es continuo porque no tenemos un punto determinado y concreto a partir del cual podamos decir que comienza el envejecimiento. Pues los más radicales dicen que el envejecimiento comienza cuando el bebé o el feto nace, algunos incluso antes, podríamos discutir eso. Y luego es heterogéneo, que es probablemente lo más importante, ¿no? La heterogeneidad significa que cada especie viva envejece a una velocidad diferente, dentro de cada especie, cada individuo de la especie envejece a una velocidad diferente, dentro de cada individuo, cada sistema y cada órgano envejece a una velocidad diferente, y dentro de cada órgano, incluso, a veces cada célula o cada grupo de células o estructuras subcelulares envejecen a una velocidad diferente. Entonces es bastante complejo estudiarlo desde el punto de vista biológico. Otro aspecto importante es el intentar mantener una posición optimista o una visión optimista en la vida, ¿no? Habitualmente cuando la gente o las personas se refieren al envejecimiento como un problema. El envejecimiento en la especie humana no es un problema, es un logro. Entonces, me gustaría que analicen, todos los que están aquí, hay gente joven, pero hay gente también más mayor, ¿no? Si es un logro o no, el que hace 100 años o 100 y pico años, prácticamente el 80% de los que estamos aquí ya hubiésemos muerto.
porque la esperanza de vida era a los 30 y tantos años, o 40 como mucho, ¿no? Entonces el envejecimiento es un logro. Sí que es cierto que para los profesionales sanitarios y de servicios sociales supone un reto importantísimo, en el cual tenemos que trabajar, puesto que las personas mayores, bueno, pues generalmente son personas con múltiples variables, tanto sanitarias como sociales, que hacen que la atención sea relativamente complejo. Como les decía antes, bueno, pues el envejecimiento es más que biología, no vamos a entrar, y el envejecimiento, bueno, pues es básicamente aspectos sociodemográficos y epidemiológicos, ¿no? Ahí tienen esa imagen, bueno, de una revista, que no es una revista sanitaria, ni mucho menos, que es, bueno, pues un cuento de dos barrigas o dos bombos, bueno, pues el de América, una mujer joven, y el de Europa, bueno, pues un anciano mayor. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque realmente durante los últimos 100 años nos hemos enfrentado a dos transiciones o a dos teorías relacionadas con la transición, que son la transición demográfica y la transición epidemiológica. La transición demográfica supuso pasar de épocas preindustriales a la época industrial durante el XIX y la primera parte del siglo XX, y a la época postindustrial, bueno, pues en las últimas décadas del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y ha constituido un auténtico paradigma desde el punto de vista sociodemográfico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que ocurre es que una pirámide de población habitual es una pirámide, y como ven aquí, bueno, pues estos son datos del Eurostat. Nuestra pirámide ahora no es una pirámide, y nuestra pirámide para dentro de 25 años va a ser una pirámide, pero justo al revés, con el vértice abajo. Fíjense que, sobre todo en las mujeres mayores de 85 años, para el año 2050 van a superar con creces a el grupo de mujeres jóvenes. Entonces es algo que está ahí y bueno, pues que tenemos que asumir. Esto es Cantabria, Cantabria en el 2014, la línea negra, y las proyecciones para Cantabria en el 2029, dentro de 5 años, que es las rayas de color rojo. Somos una población, o tenemos una población muy envejecida. Hay regiones de España que son más envejecidas que nosotros, pero actualmente pues andamos por el 23% de población mayor, y en algunas áreas, como los valles interiores y la zona de Liébana y Campo, el envejecimiento femenino puede llegar a ser del 40%. O sea, el 40% de las mujeres tienen 65 o más años. Son cifras realmente llamativas. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos, y lo que hay son proyecciones. Este es un trabajo, bueno, pues que ya tiene 7 años, antes de la pandemia, y bueno, pues en él lo que se dice es que no es improbable que haya más de un 50% de probabilidades que para el 2030, ya, eso es ya, la esperanza de vida femenina rompa la barrera de los 90 años. Estas son las situaciones actuales y estas las proyecciones, y ven que España, bueno, pues está ahí arriba, ¿no? Corea del Sur, Francia, Japón, España, Suiza, ven que básicamente son los mismos. Para los varones también vamos un poquito por detrás, y es probable que lleguemos a los 85 años. Todo esto, bueno, pues supone que hay que planificar a futuro, y a futuro, bueno, pues a medio y a largo plazo, no a corto plazo, no para el año que viene. Bueno, ustedes dirán que claro, que esto era antes del COVID, ¿no? Y que llegó el COVID y fue un desastre y las personas mayores se murieron y nunca va a ser igual. Bueno, pues esto es un trabajo muy reciente en el cual se nota efectivamente la muesca del COVID, pero como ven, bueno, es en diversos países con diversos ingresos económicos. Bueno, nosotros estamos teóricamente, bueno, pues en los países más desarrollados. Como ven, bueno, pues la pendiente, aunque no es tan pronunciada, sigue avanzando, con lo cual el COVID fue un problema, pero un problema muy importante que afectó muchísimo a las personas mayores, pero como vemos, bueno, una vez superado, parece que las tendencias poblacionales siguen
parecidas. ¿Qué pasa con los muy mayores? Los mayores de 100 años. Bueno, pues cuando Miguel Ángel y yo estudiábamos bachiller, bueno, pues había muy pocos. Cuando empezamos a estudiar, fíjense, en el año 1970, menos de 800, no estaban ni censados. En el 2017, un poquito antes del COVID, ya eran más de 15.000, ha seguido subiendo, y si el doctor Martínez Antón y yo llegamos a centenarios, cuando lleguemos a centenarios, en España va a haber más de 200.000. 200.000 centenarios. Un tercio de la población de Cantabria. Entonces, eso está ahí, esas son las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, y es lo que hay. Aun con todo, visión pesimista. Es mejor llegar a 100 años que no quedarse en los 20, en los 30, en los 40, en los 50. Bueno. Otro aspecto también muy importante, que es la soledad. Ahora mismo, en el Gobierno de Cantabria tiene una dirección general de soledad no deseada. Es un fenómeno bueno, pues que está impactando directamente en las sociedades occidentales. Ahí tienen el ejemplo de Japón. Ya vieron antes que es una de las sociedades con mayor proyección de esperanza de vida. Fíjense lo que ocurría en los años 60. Prácticamente el 90% de la población japonesa vivía en entornos familiares amplios. Ven que había muy poca gente en residencias, ven que la gente en residencias tampoco ha aumentado de una manera excesiva, pero sin embargo sí que han aumentado los hogares de una única persona y los hogares que conviven dos cónyuges mayores, que todos ellos conforman más del 50%. En 40 años ha habido un cambio radical. Entonces, es tremendamente importante porque, bueno, pues en España también ocurre. Esto es un dato justo antes del COVID también, del 2019. En Galicia, entonces tenía un índice de envejecimiento del 23%, y en Galicia había 125.000 hogares unifamiliares de personas mayores de 65 años. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que para nosotros, sobre todo para la Europa del Sur, igual en la Europa del Norte no, pero en la Europa del Sur socializar es tremendamente importante. Hemos venido aquí y bueno, pues nos hemos cruzado unos abrazos y unos besos con el personal de San Cándido, etcétera, aunque no nos hemos visto hace poco, o sea que, y eso es habitual, ¿no? Hemos hablado con la gente, hemos tomado un café, socializar es tremendamente importante. Y realmente tuvimos un problema grave con la COVID-19, y sobre todo con las personas mayores que estuvieron confinadas en su domicilio con los problemas que eso conlleva. De todas formas, de nuevo una visión optimista. Realmente las personas mayores, muchas de ellas, bueno, pues que proceden del ámbito de la posguerra, etcétera, y que han sufrido pues calamidades y dificultades, asumieron bastante bien la situación, y la repercusión, sobre todo emocional y desde el punto de vista del ánimo, fue mucho menor que la que tuvieron las personas menores de 30 años, curiosamente, que están acostumbradas a tener todo de manera inmediata. Entonces, bueno, pues a veces el ser viejo, pues igual no es tan malo, y determinadas situaciones se pueden afrontar mejor que lo hacen las personas más jóvenes. Todo esto, bueno, pues nos llevó, sobre todo al doctor Martínez Antón, bueno, pues a plantearse una serie de cuestiones y una serie de situaciones de apoyo a residencias, que posteriormente él hablará de una manera mucho más extensa, y a empezar a desarrollar, bueno, pues aspectos, digamos, tecnológicos relacionados con la atención sanitaria y sociosanitaria de las personas mayores o dentro del medio residencial. Además de esta transición demográfica, que es muy importante y que vemos que continúa, hemos tenido una transición epidemiológica que más o menos coincide con la transición demográfica, de manera que hemos pasado de padecer enfermedades externas o transmisibles,
o accidentes, que eran las que realmente originaban gran mortalidad en la población, a enfermedades cardiovasculares y cáncer, sobre todo en la mitad central del siglo XX, y a partir de las últimas décadas del XX, de nuevo coincidiendo con el desarrollo postindustrial, aparecen las enfermedades crónicas y degenerativas, que es lo que realmente origina deterioro funcional y cognitivo. Además, tenemos la suerte, porque es una suerte, de introducir ya dentro de las enfermedades crónicas y degenerativas al cáncer. Hace 50 años el diagnóstico de cáncer suponía con mucha posibilidad que en 1 o 2 años o menos te ibas a morir. Ahora un diagnóstico de cáncer en la mayoría de la población supone que va a tener una enfermedad de carácter crónico que le va a acompañar durante 15 o 20 años y a veces no se va a morir del cáncer. De hecho, ahora la OMS, dentro de las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, considera también al cáncer. Entonces, un aspecto a tener en cuenta. ¿Y cómo son nuestras personas? Bueno, pues en San Cándido lo saben muy bien, nuestras personas son personas de edad, que tienen muchas patologías a la vez, que esas patologías son de carácter crónico, aunque puedan tener algún proceso agudo, intercurrente, que generalmente originan dependencia funcional y cognitiva y que muchas veces toman muchísimos medicamentos prescritos por nosotros los médicos, ¿no? ¿Cómo está Cantabria? Bueno, pues esto es cómo está Cantabria, abajo las edades, el número de patologías crónicas, y ven cómo conforme avanza la edad, en azul la población total, en naranja las mujeres y en gris los varones. Bueno, ven que los varones a partir de determinada edad, pues vamos un poquito peor, ¿no? Pero ven que cómo la patología crónica, el número de patologías crónicas se incrementa y cómo es prácticamente idéntico al de otros trabajos publicados a nivel internacional. Y dentro de estas patologías, bueno, pues fundamentalmente en el programa de psicogeriatría abordamos dos, ¿no? Una es la depresión. Entonces, bueno, aquí tienen lo que ocurre con la depresión entre adultos y mayores en Cantabria, es una cosa que, bueno, pues publicamos el doctor Martínez Antonio y yo ya hace 2 o 3 años. Entonces ven que, bueno, pues es una patología, un problema fundamentalmente femenino, que ven que prácticamente siempre duplica a los varones, y ven también, bueno, pues cómo es muy importante por lo menos hasta los 90 años. Después parece que decrece un poco, no sabemos muy bien cuál es el motivo. También tenemos que tener en cuenta que cambia mucho dependiendo de la ubicación de la persona, de forma que no es lo mismo población general que población anciana, que se incrementa, que población anciana institucionalizada, que se incrementa todavía mucho más y que, bueno, pues como ven, llega prácticamente al 35% en las mujeres y prácticamente al 20% en los varones. Y además la depresión nunca va sola, y va acompañada de multitud de patologías. Estos son de nuevo pues mujeres y varones, mujeres en azul, varones en naranja, y frecuencia de otras patologías que acompañan a los procesos de trastorno del ánimo. Lo mismo ocurre prácticamente con la demencia. La demencia además es un problema, bueno, pues que cada vez se está insistiendo más en él. Es una situación, bueno, pues muy importante en los países occidentales, sobre todo en Europa, pero ven que las proyecciones de nuevo, bueno, pues para un futuro no muy lejano, en algunas áreas mundiales, bueno, pues puede ser un desastre. Además son áreas con capacidad económica, con recursos muy inferiores a los que tenemos aquí. Fíjense, aquí tienen el gasto, países occidentales, países en desarrollo, fíjense el gasto, costes directos e indirectos. Aquí tienen el coste directo de las diferentes patologías, que ahora se consideran todas patologías crónicas. Fíjense que la demencia duplica al cáncer, y eso que los trastornos de tumores, los cánceres, se tratan con fármacos carísimos, pero a pesar de eso, la demencia, ven que, bueno, pues duplica al cáncer. Y sin embargo, bueno, pues realmente casi todos los recursos de investigación se destinan al cáncer, a la enfermedad cardiovascular, y muy pocos a la demencia o al ictus, que proporcionan o inciden en una discapacidad tremendamente importante.
¿Y cuánto le cuesta a la familia? Pues a la familia le cuesta mucho dinero. Este es un trabajo canadiense y lo que nos interesa son los fragmentos verdes, que son los costes indirectos que las familias tienen que asumir en los pacientes con deterioro cognitivo, que ven que son tremendos. En algunos países, como Italia, llegan casi al 90%. ¿Y qué pasa con las personas con demencia en Cantabria? Bueno, pues que de nuevo, igual que con la depresión, tienen muchísimas patologías. Ven aquí población total de mayores sin deterioro cognitivo, 6 patologías crónicas, pacientes con deterioro cognitivo, 9 patologías crónicas de media, además del deterioro cognitivo. Y aquí tiene, bueno, pues una imagen similar, ¿no?, de patologías crónicas que afectan directamente ya a las personas que tienen deterioro cognitivo. Hemos visto que los tiempos han cambiado y los tiempos están cambiando. Ese es el hospital que está ahí al lado, en el que trabajamos el doctor Martínez Antón y yo, hace 100 años, cuando el marqués puso el dinero encima de la mesa y lo construyó. Esto es ahora, ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado la situación? Sí. En una gasolinera similar, igual no tan cutre, cuando yo empecé a estudiar medicina, los días que tenía coche, que no era siempre, podía echar gasolina. Con muchísima suerte, podía comprar una lata de aceite para también echar al coche. Y ya en alguna gasolinera excepcional podía comprar una cinta de los chichos, porque entonces había radiocasa, que muchos de los que están aquí no saben ni lo que es. Ahora voy a echar gasolina a lugares como este. ¿O no? Porque muchas veces no echo gasolina. Hago la primitiva, compro el pan, compro la fruta, puedo comprar tabaco, puedo comprar... Esta es una imagen real, pedí permiso para hacerla, de una gasolinera que está en Camargo, a la que yo habitualmente voy. Entonces, estos son empresas de servicios que han sabido adaptarse a la necesidad y al cambio poblacional que tenemos, ¿no? Entonces, una empresa que es una gasolinera, vemos que a lo mejor a sus clientes no les vende gasolina y les vende otras cosas. Nosotros somos trabajadores sanitarios y sociosanitarios. La población ha cambiado mucho, entonces, bueno, pues lo que nos tenemos que plantear es si nuestra atención sanitaria debe de seguir siendo igual. Tenemos un sistema, el hospital que hemos visto antes, nuestro hospital, que está diseñado para patologías agudas, que vemos que no son las más frecuentes. Sí pueden ser importantes, pero no son las más frecuentes. Es la urgencia, la demanda, encuentros clínicos muy breves, ahora ya casi no encuentros clínicos, porque yo estoy escribiendo al ordenador y preguntando al paciente que tengo detrás muchas veces sin mirarle a la cara. Aun con todo, para patologías agudas es tremendamente efectivo y lo tenemos que seguir manteniendo, por supuesto. Pero, sin embargo, bueno, pues la mayoría de nuestras personas no tienen patologías agudas, sino que tienen patologías crónicas. Y ahí probablemente, bueno, pues tengamos que cambiar nuestra forma de actuar. Y probablemente, bueno, pues el hospital no sea el mejor sitio para una persona de 90 años con deterioro cognitivo y funcional importante, puesto que la atención, aunque puede ser muy eficaz y le puede curar la neumonía, muchas veces lleva a otra serie de, bueno, pues, problemas y iatrogenia secundarios. Tenemos que tener muy claro esto. El paciente crónico no se cura, por definición, una enfermedad crónica no se cura, pero sí se cuida. Entonces, bueno, pues debemos de incidir fundamentalmente aquí. En los cuidados tenemos una subdirección del Servicio Catalán de Salud, una subdirección de cuidados. Entonces, bueno, realmente, aunque nos cuesta cambiar, sí que estamos haciendo algo. Y luego tenemos que hacer un enfoque biopsicosocial. Esto es una idea que planteó George Engel, un psiquiatra de Nueva York, va a hacer ya casi 40 años, en el año 77, que dice que, bueno, que nos tenemos que desplazar de nuestra área de confort, que es el área biológica, el área exclusivamente médica, a aspectos más psicológicos y más sociales para atender de forma adecuada a las personas.
Y la Unión Europea, bueno, pues se ha puesto las pilas y nos dice que tenemos que cambiar de paradigma de atención y que tenemos que procurar, bueno, pues una atención centrada en el paciente, integrada, preventiva, medio comunitario, no medio hospitalario, paciente informado y, bueno, no como un problema económico, sino probablemente como un nicho económico de nuevos recursos desde el punto de vista financiero. Vale. Estos son datos preliminares del programa de psicogeriatría. Bueno, como el doctor Mateo Antonio hablará de ellos, no vamos a... son datos de hace 2 años. Y bueno, pues comentarles que estamos en San Cándido, agradecemos mucho que nos hayan invitado. Comentarles que, bueno, pues ahora mismo San Cándido está participando junto con el Hospital Valdecilla, Servicio de Neurología, Servicio de Psiquiatría y el IDIVAL en un proyecto, bueno, pues bastante ambicioso sobre cognición y funciones ejecutivas, que, bueno, pues hemos puesto en marcha hace unos meses y que, bueno, pues esperamos que vaya todo bastante bien y que financia básicamente el IDIVAL. Vale. Ya para finalizar, bueno, pues tenemos que tener claro, después de lo que les he comentado, que, bueno, hemos visto cómo los tiempos han ido cambiando, entonces, bueno, pues debemos de intentar cambiar nosotros y si queremos obtener otro tipo de resultados, bueno, pues no tendremos que seguir haciendo lo mismo, porque si no, no lo vamos a conseguir. Yo creo que es la última. Muchas gracias.